Hoy tengo que comparecer en el Congreso por lo del AVE en Barcelona y todo el follón este de cercanías. ¿Alguna idea brillante para escurrir el bulto? Por encima de todo, debes subrayar que estamos ante una infraestructura de extrema complejidad. ¿Alguna otra idea? Puedes decirles que el AVE va a correr mucho y que así los ciudadanos recuperarán el tiempo perdido, ¿no, José? Muy bien, Carmen. Claro que sí. Habría que incidir en que los plazos de las obras se van a cumplir. Sí. ¿Y para terminar la intervención? Preservar la Oye, seguridad... ¿por qué no les explicas un chiste de trenes? José, no sé. Un chiste, por favor. Menuda chorrada. ¡Claro que sí! ¡Un chiste! ¡Qué gran idea! No puedo hacerlo. Menos mal, un poco de cordura. No me sé ningún chiste sobre trenes. Sí, hombre, José, el del niño Pachín que está con su padre esperando que llegue el tren y le dice, ¿parará papá? Para Pachín. Y así se inventaron la música. ¡Qué gran idea, Carmen, por Dios! Bueno, pues ya tengo clara mi comparecencia. Podéis alargaros todos, ¿eh? Gracias. Tú también, Carmen. Un chiste. ¡Qué bueno! María Teresa. Dime, José Luis. Sí, el embajador americano nos ha invitado esta noche a su casa para celebrar el Halloween. ¿Se lo podrás decir a Carmen? ¿La Chacón? ¿Qué pinta ella? Bueno, si crees que no tiene que venir. No, espera. Por supuesto que tiene que venir. Ahora mismo se lo comunico. Gracias. Uy, ya estás aquí. Soy Carmen. Sí. Mira, voy de bruja sexy. Vas monísima y muy atrevida. Como me dijiste que era una fiesta de disfraces, Claro. pues... ¿Tú de qué vas? ¿De guacamaya? Qué mona. Venga, vamos. ¡Uy! ¡Qué fuerte estás, Sí, Teresa! muy fuerte. Uy. ¿José? ¿Sí? ¡Soy Carmen! Pero, Carmen, ¿qué haces así? Es que María Teresa me dijo que era una fiesta de Halloween y que me vistiera para la ocasión y... Para la ocasión de hacer el ridículo. Por cierto, ¿no te dije que era una recepción legal? Uy, qué descuido más tonto. Carmen. Ay, jóvenes, siempre haciendo el ridículo. De nada.